Dale. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Juego Cruzado, a un nuevo programa donde el deporte nos aloja y se convierte en videojuegos. Estamos acá desde casa, marketing registrado por las pantallas de Fox Sports 3 y por supuesto en todas nuestras redes sociales, en nuestro canal de Twitch, a donde nos pueden seguir, que es Juego Cruzado OK. Y esto es muy importante porque no solamente es vernos en vivo, sino que tenemos invitados, tenemos noticias, tenemos un montón de cuestiones que vamos cubriendo y que se van subiendo a nuestro canal de YouTube, a nuestro canal de TikTok, a nuestro canal de Instagram, por ejemplo, también Spotify si quieren escucharnos en modo podcast. Hay un montón de contenido de Juego Cruzado que hemos realizado en este año 2025 que ya está llegando a su final. Estamos haciendo varios programas referidos a cosas especiales que han ido saliendo en el año, pero que también van a llegar en 2026, preparando un poco el escenario de lo que va a ser un nuevo año para los videojuegos. Últimamente, capaz que más profundamente desde la pandemia, los videojuegos están viviendo una transición muy fuerte. Cada año es muy diferente al anterior. Hay años que son muy grandes en cuanto a la cantidad de videojuegos. Hay otros que son en cuanto a la calidad. Años donde los indies se terminan luciendo. Años donde los AAA ponen quizás toda su fuerza. Por supuesto, hay momentos de crisis como los enormes despidos que se vienen viviendo en los últimos años y ojalá que el 2026 nos agarre en un contexto mucho mejor en ese sentido laboral y de preparación de cuanto a la industria y su profesionalización. En el día de hoy tenemos contenidos, la verdad, muy buenos para debatir. Tenemos invitados, tenemos a Alexis Viró, que nos va a estar hablando de eventos internacionales. Ya venimos tocando en los programas un poco de EVA acá en Argentina, Brasil Game Show en Brasil, Tokyo Game Show en Japón. Bueno, Alexis Viró es una persona que recorrió el mundo. Fue a Brasil, fue a Japón, fue a Europa, fue a Estados Unidos, fue a todos lados y nos va a estar contando su experiencia en cuanto a lo que es trabajar en videojuegos, lo que es trabajar para eventos, lo que es conocer la industria desde adentro, conocer a los actores principales. Pero no solo va a ser la parte laboral de la industria, sino que Joaquín Frere, el querido Joaquín Frere, va a estar volviendo en su segunda participación de Juego Cruzado para comentar los 3 imprescindibles de la PlayStation 2. Y ya vamos completando el cronograma. Hicimos la PlayStation 1, la PlayStation 3, la PlayStation 4 y estamos terminando los imprescindibles de la PlayStation 2 en el día de hoy. Así que tenemos un programón espectacular. Pero antes de todo eso, vamos a estar hablando de los videojuegos imposibles. Y cuando hablo de los videojuegos imposibles, ¿de qué estoy hablando? Bueno, de videojuegos que tardaron mucho en salir, que se anunciaron muy pronto, que no terminamos de creer que vayan a ser verdad. Esos videojuegos que hace años la comunidad está esperando y que por un motivo u otro no terminan siendo real. Son casos, la verdad, muy enigmáticos para poder conversar sobre ellos. Todos tienen como puntos diferentes para tratar. Y vamos a arrancar con uno de ellos que es un querido totalmente, como es la franquicia Half-Life. Vamos a ver un pequeño tape de esta franquicia y hablamos de eso. Welcome to City 17. Gordon Freeman. Let me get a look at you, man. Oh, I thought you were a cop. You have chosen or been chosen? Estábamos viendo imágenes entonces de Half-Life 2.
¿Por qué estamos viendo imágenes de Half-Life 2? Bueno, Half-Life muchos de ustedes lo conocerán del otro lado de la pantalla porque es una experiencia que tiene mucha relación con el público argentino. Half-Life es un videojuego de finales de los años 90 que marcó un antes y un después en la industria de los videojuegos, pero que también generó la creación de Counter-Strike primero como un mod de Half-Life y después como un videojuego aparte, que hoy termina siendo una de las experiencias quizás más famosas, más populares que hay en Argentina, el Counter-Strike. Tenemos un ecosistema de eSport, de hecho, muy bien formado, con equipos muy fuertes que han competido en los más altos niveles de esta experiencia. Pero retomando el inicio, Half-Life es un videojuego que marcó un antes y un después en la industria porque explicó cómo hacer un videojuego de estas capacidades, un videojuego frenético en primera persona y ponerlo en un ambiente completamente cinematográfico. Estamos hablando de la misma época que estaban saliendo juegos como The Legend of Zelda: Ocarina of Time, como Metal Gear Solid. Bueno, Half-Life viene un poco a hacer ese trabajo en PC. Ya desde el principio, cuando arrancamos sin ningún tipo de arma, en un tren y nos van contando nuestra historia, Gordon Freeman, trabajador de un laboratorio hiper secreto que está haciendo experimentos con alienígenas, toda esa parte que es jugable, pero el que al mismo tiempo terminamos siendo como una suerte de espectador interactivo, nos empieza a setear este nivel de narrativa que tiene Half-Life y que terminó siendo muy disruptiva en su momento. Half-Life 2 terminó siendo más disruptivo inclusive, aún con el uso de Source, ese motor gráfico que permitía interactuar con casi todos los objetos del entorno, en su momento muy llamativo, muy novedoso. Half-Life es una franquicia que se dedicó a romper los límites de lo que conocíamos como videojuegos, tanto como concepto como tecnológicamente. Y eso es lo que hace que cada una de sus entregas fue sumamente esperada. Half-Life 2, episodio 2, que es el último videojuego de esta franquicia, termina con un enganche muy fuerte, con una trama completamente abierta que claramente necesita una resolución. Y el problema es que esa resolución nunca llegó. Ya pasaron más de 15 años desde que Half-Life 2 episodio 2 salió y el episodio 3 o el Half-Life 3 terminó convirtiéndose en un meme o en una leyenda urbana de internet porque nunca fue posible. De hecho, hasta hace algunos años se esperaba que nunca pudiera suceder un Half-Life 3 porque ya se lo daba por muerto. Hay chistes en internet, hay memes al respecto, la empresa desarrolladora Valve hace todos sus videojuegos hasta el número 2 y hace chistes internos con su comunidad sobre que no pueden llegar al 3. Entonces, creo que Half-Life 3 es muy difícil de explicarle a alguien que no está metido en el tema por qué es tan importante Half-Life 3, pero sin dudas creo que uno de los componentes más importantes para entenderlo es saber que es uno de los videojuegos que más marcó la historia de los videojuegos, que se prometió una nueva entrega y que esa nueva entrega nunca llegó. Ese es el mito que nunca va a terminar. Eso es Half-Life 3. En los últimos años hubo documentales revisitando la historia de Valve, del desarrollador, hubo algunos guiños, volvió la franquicia con Half-Life Alyx, que es una experiencia en realidad virtual. Hay algunos indicios de que Half-Life 3 podría terminar sucediendo, pero la gente inclusive se niega a creerlo y dice, no, es mentira, no puede suceder esto. Ese es el nivel de locura que hay con Half-Life 3. Entonces, cuando Half-Life 3 se anuncie, si es que eso termina sucediendo, va a ser un efecto medio GTA 6, va a ser un Grand Theft Auto 6, porque son ese tipo de juegos que la vara está altísima, que no pueden ser juegos buenos y ya está. Que son juegos que por su propia esencia tienen que romper con lo establecido y tienen que llevar a los videojuegos a un lado más allá. Por eso también nunca salió, por eso GTA 6 tardó 15 años en salir, también 12 años, perdón, no 15 años. Son videojuegos que si no cumplen esa expectativa fallan un poco a lo que fue y a lo que son su esencia más primitiva, que es la revolución en cuanto al medio en el que se expresan. Half-Life 3 es una de las experiencias que más esperamos, más imposibles sin duda en videojuegos. Pero vamos a pasar a hablar de otra porque no es la única de la que vamos a hablar hoy. También vamos a hablar de la franquicia Mass Effect. Para eso vamos a ver el último tráiler anunciado de un videojuego de Mass Effect. Estábamos viendo el tráiler de
The Next Mass, como se titula, el próximo Mass Effect, un videojuego anunciado en el 2020, viniendo a ser una secuela, una continuación, una renovación de una franquicia que en muy poco tiempo marcó el corazón de un montón de jugadores. Y esto es importante porque Mass Effect no es una franquicia histórica de los videojuegos. Mass Effect más bien es una franquicia relativamente nueva, es una franquicia que inicia en la generación de la PlayStation 3 y que en pocos años genera 3 títulos, Mass Effect 1, 2 y 3, que marcan una generación de jugadores, que marcan un estilo de juego RPG con una temática y un tópico espacial, ciencia ficción muy original, único en la historia de los videojuegos. Entonces, Mass Effect es un caso particular, que no estamos hablando de una franquicia histórica que no tuvo una nueva entrega, no estamos hablando de un regreso de muchos años de abandono, sino que Mass Effect es una franquicia que logró en muy poco tiempo consagrarse y que después no logró volver a ese nivel. Porque salió Mass Effect Andrómeda, que no fue lo mismo, porque salió la remasterización de los 3 primeros videojuegos y tampoco le hizo honor, digamos, al éxito que tuvieron esos primeros 3 videojuegos. Y en el año 2020, en plena pandemia, se anunció el próximo Mass Effect. Desde ese momento en adelante no volvimos a tener ningún tipo de novedad al respecto. Hay un montón de videojuegos que pasa eso, videojuegos que se anuncian y por años no hay novedades. Hollow Knight Silson es un ejemplo, por ejemplo. Metroid Prime 4 es otro ejemplo. Marvel's Wolverine, GTA 6... Es una franquicia que seguramente regrese, que este videojuego va a suceder, pero que termina generando esa expectativa y ese tira y afloja entre la comunidad y el desarrollador de ¿cuándo me vas a dar un poquito más de información? ¿Cuándo me vas a volver a mostrar algo de lo que estás preparando para que yo genere expectativa, ¿no? Y aparte que también saber si voy a volver a jugar al gran Mass Effect o voy a tener otro Mass Effect Andrómeda. Entonces, Mass Effect es otra de las experiencias imposibles que vamos a tratar el día de hoy, pero no la última, porque tenemos que hablar de una franquicia mega conocida como lo es Star Wars, y para eso vamos a ver el tráiler de Star Wars Eclipse. Qué tráiler, qué gran tráiler que estamos viendo, que es Star Wars Eclipse, un tráiler choqueante anunciado en un PlayStation Showcase, recuerdo, con mucha expectativa, con mucho impacto de lo que puede ser un videojuego de Star Wars, porque claro, es un tráiler que realmente se ve bien. Se ve bien en gran parte porque es cinematográfico, no porque tenga parte jugable, lo cual genera quizás un poco de confusión al respecto de cómo va a ser el videojuego, cómo se va a ver, pero sí que es un tráiler que en su momento llamó muchísimo la atención y desde un principio la gente lo consideró un videojuego imposible. Desarrollado por Quantic Dream, una empresa que se caracteriza por hacer experiencias narrativas, plenamente narrativas, de hecho que son casi películas jugables, podríamos decirle. Star Wars Eclipse viene a ser un nuevo tipo de videojuego desarrollado por este estudio en un género que no es el al cual están acostumbrados, con muy pocas novedades desde su momento de anuncio, que esto fue en el año 2021. La escala de este videojuego, la magnitud, la ambición de este videojuego hizo que desde un principio la gente pensara que esto iba a terminar en el Development Hell, en el infierno de desarrollo. Se le llama así a los proyectos que terminan estando en un desarrollo y lo pasan entre manos. Y va para un lado, y va para el otro, y dicen, bueno, va a salir el año que viene, no, al final no. Termina estando como en un conflicto de desarrollo y nunca termina sucediendo. Entonces Star Wars desde un principio la comunidad lo tomó así, ojalá que no sea el caso. Recientemente hubo declaraciones del estudio diciendo estás plenamente vivo, vamos a sacar Star Wars Eclipse, pero lo cierto es que del 2021 en adelante no tuvimos ninguna novedad al respecto, no sabemos nada nuevo de esta franquicia como lo es, de esta franquicia y de este videojuego en particular como lo es Star Wars Eclipse. Entonces estos han sido videojuegos imposibles, 3 videojuegos imposibles que hemos cubierto con Juego Cruzado, no son los únicos por supuesto, hay muchos más que lo vamos a estar hablando en los próximos programas, pero hoy tenemos que hablar con Alexis Viró sobre viaje de videojuegos, con Joaquín Frere sobre la PlayStation 2 y recuerden que en Juego Cruzado pueden encontrar todo nuestro contenido, todo nuestro arsenal de episodios que se han ido publicando. Tenemos mucho más para el programa de hoy, pero antes que eso vamos a ir una pequeña tanda y ya volvemos con más Juego Cruzado.
Estamos de regreso entonces con más Juego Cruzado. Hoy tenemos realmente un programón para mostrarles todo el contenido que estuvimos grabando y que estuvimos charlando con personas excelentes de la industria que tienen muchísimo para contar y la verdad que estamos agradecidos y con orgullo de que elijan Juego Cruzado como un espacio para poder hacerlo. En este bloque en particular vamos a hablar con Alexis Viró, localizador de la industria, trabajador de la industria de los videojuegos, que ha viajado por todo el mundo, ha conocido todos los más grandes eventos y que puede contarnos experiencias sobre eso. Así que vamos a ver esta charla que tuvimos con Alexis y ya volvemos. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo segmento acá en Juego Cruzado y por suerte tenemos el agrado, el honor de tener a una persona muy especial el día de hoy en este programa. Estamos junto a Alexis Viró. ¿Cómo va, Ale? ¿Qué tal, Nico? ¿Todo bien, che? Muchas gracias por tenerme. No, por favor, la verdad que es realmente siempre un gusto hablar con vos y un honor tenerte acá en Juego Cruzado por primera vez. Así que, bueno, podemos arrancar, si querés, contándole a la audiencia de Juego Cruzado un poco de quién sos, de qué trabajás, cuál es tu relación con los videojuegos. Bien, cómo no. Bueno, hola a todos. Mi nombre es Alexis Viró. Yo trabajo en el equipo comercial de una empresa que localizamos videojuegos, Terra Localizations. Empecé a trabajar en la industria en el 2018, colaborando para un estudio indie de los Estados Unidos, haciendo un poquitito de una muy indie producción de localización y un poquitito de ponerse varios sombreros en lo que es un estudio indie, haciendo un poquitito de marketing también. Lo que me llevó a conocer gente en la industria que me trajo a Terra hace unos 5 años aproximadamente. Y ahí para, Ale, para la gente que nos ve en la pantalla de Fox Sport, y cuando ve un juego, por ejemplo, jugado en español o en otro idioma, digamos, usa la palabra traducción. ¿Cuál es la diferencia con localizar, con localización? Esa es una excelente pregunta, de hecho. Em, la diferencia entre traducción y localización básicamente es que no se traduce palabra por palabra y ya, digamos, ¿no? Tiene que ver mucho cuestiones culturales, expresiones que se puedan llegar a utilizar de una u otra forma en distintos idiomas, juegos de palabras, incluso insultos. Eh, Sin ir más lejos, vos no podés traducir, digamos, al español y ya y publicarlo en 20 países de Latinoamérica que hablan español y al mismo tiempo con esa misma versión sacarlo en España. Claro. Hay muchísimas palabras que son diferentes, juegos de palabras que deberían ser diferentes, referencias quizás a, no sé, cultura pop, que podrían ser muy distintas entre un mercado y otro. Entonces la localización lo que hace es un poco eso. Traduce, sí, por supuesto, pero con todas estas cuestiones en mente, ¿no? Teniendo un poco más entonces a la cultura dentro de la traducción. Ale, sos una persona que su trabajo en localización, digamos, lo ha llevado un poco a recorrer el mundo, te ha llevado a diversos eventos de videojuegos y la gente del otro lado se debe estar preguntando, en estos eventos, porque uno cuando habla de eventos de videojuegos quizás lo relaciona más a un stand presencial, digamos, a ir a ver una marca, o quizás a, no sé, como hay algún influencer o algo que queramos ir a ver. Pero ¿cómo es ir a trabajar a un evento de videojuegos? Qué buena pregunta. Sí, la verdad que soy un afortunado en lo que hago, me ha llevado a las principales conferencias del mundo, digamos. Todas tienen su color, todas tienen su propio ritmo, digamos, su propia vibra, pero en definitiva, en lo que es una conferencia de videojuegos, uno puede encontrar desde los principales actores de la industria, como puede ser un Nintendo, un PlayStation, como puede ser un Ubisoft, em, cualquier empresa que muestran los títulos antes de que vos arranques a jugar cualquier videojuego, muy probablemente esté en GDC, que está en Estados Unidos, muy probablemente vaya a Gamescom, que es en Alemania, muy probablemente tenga presencia en Asia, en Tokyo Game Show, en G-Star en Corea, o incluso hasta en Gamescom Latinoamérica. Entonces, en una conferencia de videojuegos encontrás empresas desarrolladoras y publishers de videojuegos que publican videojuegos hechos por desarrolladores y proveedores de servicios que están ahí para
tener charlas, tener conversaciones. Entonces vos tenés desde una empresa como para la que trabajo yo, tenés un Sony, tenés un desarrollador indie que está buscando artistas que le ayuden a terminar su juego. Entonces tenés desde la exposición, donde hay showcase que muestran todo lo nuevo que están haciendo cada una de las empresas, y usualmente siempre hay 1 o 2 días de ronda de negocios donde vos podés tener, con suerte, reuniones con gente de empresas con las que quieras trabajar. Vamos a ir del más lejano, quizás, depende de cómo lo pienses, pero del más lejano al más cercano. ¿Cómo es tu experiencia en Tokyo Game Show? Entiendo que fue la primera vez que fuiste a Japón, así que capaz también puedes contar un Sí. poco de cómo es Japón, cómo fue conocer Japón. Mira, conocer Japón fue una experiencia realmente única. Yo siempre lo digo y esto en algún momento hasta te lo he comentado a vos. eh, Uno lo que hace está genial, pero yo nunca pude haber dicho, sí, estoy cumpliendo un sueño porque las circunstancias me trajeron a hacer lo que hago, amo lo que hago, pero no es que yo de chico soñaba, digo, ay, quiero ir a Alemania, porque... No, pero Japón, que es algo que uno, todo lo que es cultura popular, desde videojuegos, cualquier consola de videojuegos que uno juegue, probablemente nació en Japón. Hablando de Sega, hablando de PlayStation, hablando de Nintendo, cualquiera de las grandes, nació ahí. Eh, Dibujitos animados, anime, manga. Entonces, la verdad que partiendo de la base que son unas 29 horitas de viaje, eso ya por sí solo es una experiencia. Llegás al aeropuerto, te recibe Mario con Peaches, con Bowser y demás en la escalera Tremendo. mecánica. Es una experiencia, es otro mundo, literalmente. Llegás con todo ese viaje y 12 horas de diferencia incluso. Es bastante, bastante alucinante. Tokyo Game Show como conferencia fue mi primera vez, pero me han dicho que es la edición más grande hasta el momento. Había muchos de los players grandes que vos te puedes encontrar en una conferencia mostrando sus juegos. Estaba el stand de Battlefield, estaba el stand del nuevo Borderlands, estaba el stand promocionando todavía, como todos los años, Final Fantasy XIV, los Nioh nuevos, Konami, PlayStation, todos. Están todos y si vos pagás tu ticket para entrar, podés entrar como si fuera cualquier piso de una exposición de lo que sea. Em, y está todo el mundo. La verdad que no, más allá de que fue una experiencia espectacular, el mercado de Japón, hay muchísimos, muchísimos indies. Entonces, muy probablemente los juegos que luego salen en la Switch 2 es probable que hayan sido mostrados ahí inicialmente. Eh, yo conté, sin miedo a equivocarme, más de 200 indies mostrando su juego en Tokyo Fua. Game Show este año. Sí, 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 sí. ¿Hay alguna, te pasó, bueno, sé que sos una persona que habla muy bien inglés y entiendo que eso también te acerca mucho o te elimina varias barreras, pero particularmente en Tokyo Game Show, ¿hay algún tipo de barrera con el lenguaje, digamos? Mira, es una muy buena pregunta. Quizá no en Tokyo Game Show en sí, en lo que es la conferencia, pero sí Japón y Tokio en general no hablan mucho inglés. Sí, desde ya, si yo no hablase inglés no estaría haciendo lo que hago. Creo yo que cualquiera que esté escuchando esto, tenga la edad que tenga, vos podés ser el mejor o el peor en lo que hagas, pero si lo sabés hacer en varios idiomas es mejor. No podés tener la oportunidad de hacerlo en más lugares. Em, sí, las expresiones básicas son clave. Y adicionalmente encontré, porque un Uber se comunicó con mi jefa y conmigo en ese momento, hay un pequeño dispositivo que parece un iPad que se llama Pocket Talk, como el hablante de Bien. bolsillo, que es muy sencillo de setear, ni siquiera seteas el idioma tuyo, el idioma en el que querés que traduzca, y lo repite en el idioma y también por escrito, podés bajar el volumen y la otra persona lo lee nada más. Y eso la verdad que para el día a día o para hacer alguna consulta, alguna mínima conversación ayudó bastante. Y no es demasiado caro tampoco. Pero sí, inglés como bandera en el sentido de comunicarte con la lengua franca es clave. Muy poco castellano, te imaginarás.
¿Qué tal, yéndonos un poco de Japón, qué tal los eventos de Europa, de Estados Unidos, Gamescom, GDC, digamos? ¿Son eventos que disfrutás? ¿Cómo es la experiencia? ¿Cambia dependiendo del continente? Sí, cambia, cambia. Gamescom yo te diría que es la conferencia favorita mía del año. Em, ya fui a 4 Gamescom hasta ahora. 2026 va a ser mi quinta. Em, Cambia porque el clima europeo, por ejemplo, de videojuegos, muchas veces no publica lo que está lanzando en el corto plazo. No va a GDC, por ejemplo, de San Francisco, o no va a Tokyo Game Show. Eso tiene muy bueno. Vos vas a Gamescom, tenés un primer plano de qué se viene de los estudios europeos en el próximo año o dos. Por ejemplo, tenés una presencia mucho más importante, no sé, de Ubisoft, por ejemplo, en Gamescom, que de la que pueda llegar a tener en un GDC, por ejemplo, de San Francisco. La diferencia principal que yo encuentro entre San Francisco, que es GDC, de Game Developer Conference, y Gamescom, que Gamescom viene con DevCon también dentro del paquete, digamos, ¿no? Vos tenés Claro. DevCon y Gamescom en una semana en Alemania, en Colonia. Tenés una conferencia muy orientada a los desarrolladores, muy orientada a que hay nuevos motores, que hay nueva IA, que hay nueva tecnología. Después la Expo, ¿sí? Con sus charlas y demás, de las cuales yo he tenido la suerte de ser parte, he dado charlas en DevCon, yo colaboro con el IGDA, con el International Game Developers Association, eh, y he dado algunas charlas acerca de análisis de mercado para desarrolladores, para la hora de llevar su videojuego al mercado global. Es muy interesante, mientras que GDC tiene un enfoque muy importante en las charlas, muy importante en las mesas redondas, en los paneles. No podés acceder a todas las charlas solamente estando en YouTube, son bastante exclusivas. eh, y está, no quiero decir que está más curado, pero de alguna forma dar una charla en GDC o dar o la oferta de GDC eh, tiene otro nivel con respecto a Gamescom. No porque sea mejor, no porque sea peor, pero es como decirte, y voy a ver una charla que grabaron en GDC, probablemente tenga otro tono, Claro. distinto a una charla que grabaron en DEFCON. Y ahí, Ale, bueno, uno cuando empieza a trabajar en videojuegos, una de las cosas que le recomiendan es empezar a ir a estos eventos. Para todo el que nos esté escuchando, ir a los eventos regionales como EVA acá en Argentina o Gamescom Latam, puede ser también en Brasil, rinde, son experiencias que ayudan digamos, a dar esos primeros pasos en la industria. Sí, a ver, definitivamente, algo que tiene de muy bueno la industria es que acopla muchísimos talentos diferentes. Eh, yo soy profesor de inglés y trabajo en un equipo comercial de una empresa de traducción, de localización para videojuegos. Una persona que es artista, que hace dibujos en 2D, en 3D, una persona que es escritora, una persona que empezó a dar sus primeros pasos con Godot, con Unity o con cualquier motor de videojuegos, para dar sus primeros pasos y codearse con la industria, eh, son clave. A ver, la EVA hasta ahora, el mes que viene, en noviembre, la verdad que está bastante cerca y es muy recomendable. Está en pleno centro, está en el Palacio de Libertad. Años anteriores se hacía en septiembre o en octubre, este año se hace en noviembre. Si uno quiere insertarse en la industria de los videojuegos, eh, es tan fácil como pagar un boleto que no suelen ser caros, son súper accesibles, hay becas para poder acceder si sos estudiante. eh, y en la plataforma de networking, ¿no? En la plataforma para conectar con las personas, uno tranquilamente puede conectarse con los principales actores de Brasil o de acá de Argentina, de estudios, incluso mismo de las asociaciones. En Brasil vos tenés Abra Games, que es una asociación súper importante para todo lo que es el ecosistema de desarrolladores de Brasil. Acá en Argentina tenés ADVA,
hay mucha presencia, mucha ayuda, y no tenés más que enviar un mensaje consultando cómo entrar en la industria o cómo poder hacer esto. Si ya hay experiencia, tener una reunión de negocios con alguien para mostrar su portfolio. La verdad que sí, 100%. Si uno tiene la posibilidad de venirse a Buenos Aires para la EVA, genial. Hay conferencias más pequeñas regionales. Hay una muy importante en Santa Fe, todos los años. Hay una muy importante en Córdoba también. Está bastante federalizada la industria en Argentina también, por suerte. Y en Brasil tenés Gamescom Latinoamérica, que el año que viene se va a hacer en mayo. Y ahora, al momento de estar grabando esto, está terminando Brasil Game Show, también en Sao Paulo. Así que sí, súper recomendable. ¿Hay algún evento, Ale, que... Bueno, en realidad, próximos eventos en tu futuro, ¿alguno que te haya faltado o alguno que te gustaría repetir? Mira, que me haya faltado, si estuviésemos hablando un poco antes de esto, sería Tokyo Game Show, porque creo que ya lo cubrimos. Creo que G-Star en Corea es una conferencia que me llama muchísimo la atención. Corea está creciendo mucho a nivel cultura popular por donde la mires. Desde la música, las series, y eso no es excepción en los videojuegos. Pero para mí las infaltables son GDC, Gamescom, EVA acá en Argentina, por supuesto. Y te quiero decir también Tokyo Game Show. Si tengo que elegir 3 con una chapita, es GDC, Gamescom, Tokyo Game Show y la EVA. Bien, la columna vertebral entonces de eventos curada por Alexis Viró. Ale, te voy a hacer la última pregunta, que es la misma que le hacemos a todas las personas que vienen acá al programa, que es, esto es juego cruzado, videojuegos se cruza con deportes. ¿Qué cosa se cruza con videojuegos en la vida de Ale Viró? Mira, yo siempre digo que tengo un joystick en la mano desde que tengo 3 años, de jugar con mi mamá el primer Mario. De ahí, básicamente cualquier consola habida y por haber me atravesó de alguna forma, desde jugar al Mortal Kombat con mi papá de chico hasta jugar al Spider-Man con mi hijo hoy en día. Creo yo de que fui un afortunado de poder combinar algo que me marcó el entretenimiento, los tiempos libres, las amistades, durante toda mi vida, con hoy lo que es mi carrera. Así que si yo tuviese que decir, si te tengo que responder esa pregunta, es con la vida misma, de alguna forma. Me encanta. Videojuegos y la vida misma entonces se cruzan en la vida justamente de Alexis Viró. Ale, muchas gracias por haber formado parte. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Perfecto. Todos a LinkedIn, entonces a encontrar a Alexis Viró. Nos vamos a seguir ahora en breve con más Juego Cruzado. No se vayan, una pequeña tanda y ya volvemos. Estábamos escuchando entonces el bloque, la entrevista que le hicimos a Alexis Viró, que le mandamos un abrazo muy grande por haber participado y por habernos contado su experiencia en todos estos viajes internacionales. Ale ya había formado parte de Juego Cruzado, estuvo hablando de los imprescindibles de PlayStation 4, que lo pueden encontrar en todas nuestras redes sociales, en el canal de YouTube también, en el podcast de Spotify, donde pueden escuchar lo que él opinaba sobre estos juegos y escuchar a Ale quizás en un panorama más enfocado en videojuegos en sí mismo y no tanto en su experiencia profesional, que también es sumamente interesante. Para seguir con Juego Cruzado vamos a ir con un pequeño tráiler de Donkey Rumble, el videojuego argentino, y ya volvemos.
Regresamos con más Juego Cruzado. Tenemos más contenido para el día de hoy. Tenemos más entrevistas, más charlas que estuvimos teniendo. Y en este caso también es la segunda participación de Joaquín Freire en el programa. Y también le mandamos un abrazo grande. Periodista especializado en videojuegos que sabe un montón, sobre todo de JRPG. Y tuvimos la suerte de hablar de una consola muy icónica para Argentina, pero también de videojuegos que tienen que ver con lo que a él le gusta. Así que si tenés una PlayStation 2, andá sacándole el polvo, porque después de esta sección vas a tener ganas de seguir jugando con ella. Vamos a hablar con Joaco Freire de los imprescindibles de PlayStation 2 y ya volvemos. Seguimos acá en Juego Cruzado y tenemos un invitado especial para el día de hoy para hablar también de un tema sumamente importante. Ya lo tenemos saludando al señor Joaco Freire. ¿Cómo va, Joaco? Buenas, ¿cómo estás, Nico? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. Me interesa saber, Joaco, me interesa que le cuentes a la gente de Fox Sports primero, ¿qué onda? Porque vamos a hablar de la PlayStation 2, que es una consola que levanta pasiones. ¿Cuál es tu experiencia con la PlayStation 2? Me acuerdo de venir de mi infancia con Nintendo 64, con PlayStation 1 y estar generando como mis primeros ahorros después de tener esas consolas y consolas que me compraron mis viejos. Y en un momento, bueno, yo en ese momento vivía en Santa Cruz y vinimos con mi familia a vivir acá a Capital Federal, y recuerdo haber visto la Play 2 en una vitrina y ver el precio, llegar a mi casa, contar mis ahorros y decir, che, estoy muy cerca, capaz que me la puedo comprar, me gustaría, y bueno, que después mis viejos me sorprendan con la Play 2 en casa. Así que ese es como mi primer gran recuerdo. Después tengo excelentes recuerdos porque debe ser, bueno, es la consola con más años de vida que en la historia de los videojuegos probablemente, y además es una consola que tiene un catálogo de juegos japoneses que son mis favoritos, gigante, he jugado de todo ahí, y cuando digo de todo es de todo. Así que nada, esa es un poco mi historia con la pequeña Play 2. Y digo pequeña porque empecé con la Slim. No llegué a tener la Fat, ahora sí por coleccionista, pero así de uso, terminé con la Play 2 Slim. Son muy facheras todos los modelos de Play 2. La FAT a mí me vuelve loco. La disquetera que sale es algo que creo que no se replicó en ninguna otra consola, y la verdad que era un golazo. Sí. Joaco, vamos a hablar entonces de los tres indispensables. O sea, hoy en día, y de hecho esto es algo que sucede en Argentina, hay mucha gente que sigue teniendo su PlayStation 2 o que tiene pensado comprarla por nostalgia, por retro, porque simplemente quiere volver a esos tiempos donde uno fue feliz. Entonces, los tres juegos indispensables que tenés que tener si son la PlayStation 2, arrancando por la dupla de juegos, uno de los exclusivos más fuertes de PlayStation, que es God of War y God of War 2. ¿Por qué son importantes estos juegos? Yo creo que God of War, principalmente el primero, que es por lo menos el que me llega a mí primero, ¿no? Valga la redundancia, y después God of War 2, que es como esa fórmula llevada a la enésima potencia, ni hablar después del 3 que salió para Play 3, fueron juegos muy disruptivos en cuanto a la historia que estaban contando, dioses del Olimpo, una historia de venganza, la cantidad de sangre y contenido adulto que tenía, una consola que nos tenía acostumbrados a juegos incluso más mascoteros, ¿no? Estoy pensando en un Ratchet & Clank, en un Sly Cooper, en un Jak and Daxter, ni hablar de Crash Bandicoot. Entonces me parece que los galardones realmente que se lleva God of War, más allá de tener una excelente narrativa, un desarrollo de un personaje principal espectacular, es el nivel de violencia que tenía. Y que obviamente en muchas partes del mundo, digamos, todo el tema de los ratings y de que los niños jueguen esos juegos se respetaba. Acá en Argentina sabemos que no. Y yo creo que la primera vez que jugué God of War fue en 2005. En 2005 tenía 9, 10 años. Y la verdad que me fascinaba despedazar a todos con las Chaos Blades de Kratos. Me enganché mucho con la historia. También tenía escenas subidas de tono. O sea, había como una indicación, o por lo menos una dirección de God of War que era muy distinto a lo que habíamos visto en ese momento, pero muy distinto, muy violento, muy adulto a lo que habíamos visto en otros títulos de Play 2. Y me parece, por lo menos a mí, desde mi pensamiento, creo que es eso una de las cosas más importantes que tuvo. De vuelta, el juego está buenísimo, es un juego de acción espectacular, tiene unas boss fights increíbles, los quick time events, tiene estas transiciones de cinemática a gameplay y de gameplay a cinemática que parecen todas en una sola toma, que
por lo menos de chico no las entendía. Después cuando jugué las versiones que salieron para Play 3 remasterizadas de más grande, me volaron la cabeza. Dije, bueno, mirá todo lo que me perdí por ser un niño jugando esto y sin embargo lo pasé muy bien. Aparte es tremendo porque el juego en la primera hora se encarga de poner escenas tipo gore absoluto, escenas sexuales, todo tiene en la primera media hora, una hora. Es tremendo, Literal. es tremendo eso. Literal. Algo que me pasó en God of War, quiero saber si tu experiencia también fue un poco la misma. Sí. A mí, lo que me generó el primer God of War cuando lo jugué por primera vez era como, loco, mirá lo que estoy jugando. Porque si bien uno miraba Nintendo 64 y PlayStation con mucho cariño en su momento cuando salieron, te dabas cuenta que, no sé, los sprites o el modelaje de Cloud no era realista, digamos. Era un 3D bastante tosco. Lo mismo pasaba con Mario, lo mismo pasaba con Zelda. God of War fue uno de los primeros juegos que lo vi y dije, loco, esto se ve como la realidad. O sea, este juego se ve increíble. Estoy pensando, no tengo bien en claro la fecha de lanzamiento del primer God of War. Yo sí me acuerdo que lo jugué por el 2005-2006, creo que más 2005. Y en ese momento, creo que los juegos que más me habían volado la peluca a nivel gráfico, sí, son Final Fantasy X, capaz, porque vos justo mencionaste a Cloud 7, que es de Play 1, pero pensando en la Play 2, Final Fantasy X era como de lo mejorcito que se veía. Y como dije antes también, había un enfoque un poco más infantil. Y eso no solamente era en el tono de los juegos, sino en los gráficos. Mencioné Ratchet & Clank, Sly Cooper, Jak and Daxter. Son juegos que iban más por el lado cartoon, juegos que iban por el cel shading, ¿no? Como estilos artísticos que eran más infantiles, si querés. A mí no me parecen juegos infantiles para nada, los disfruto y así todos, si fuesen considerados infantiles, vengan a 1000, porque me encantan. Pero sí me parece que... porque incluso pasaba con Kingdom Hearts, ¿no? Pienso en Kingdom Hearts 1 y 2, que también de Square Enix, sí. Play 2. Tendría que revisar bien la librería, pero si miro para atrás, por lo menos en lo que jugué yo, solo pienso en Final Fantasy X y así todo siento que a nivel técnico God of War es superior, por lo que hablábamos antes. Así que estoy de acuerdo con vos. A mí me pasó algo parecido. Era como, mirá qué bien que se ve esto, mirá lo que son las cinemáticas, mirá cómo transiciona el gameplay, qué parecido que se ve, ¿no? Porque también como jugador de Final Fantasy teníamos las super cutscenes, las super cinemáticas que eran pre-renderizadas y se veían increíbles. Y por otro lado tenías el gameplay que bajaba un poco la calidad, no tanto, pero la bajaba. God of War era el mismo gore, el mismo nivel gráfico y el mismo nivel de intensidad que tenías. Se sentía que estabas viendo y jugando una película. Así que sí, me pasó algo parecido. Entonces, si tenés una PlayStation 2 y estás escuchando Juego Cruzado, ya sabés, tenés que ir a jugar God of War y God of War 2 como primera recomendación. Y también otro de los grandes recomendados es, Juaco, ¿qué tenemos para hablar, por ejemplo, de Metal Gear Solid 3? Bueno, el primero de la PlayStation 2. Veníamos ya de... ¿Primero? El segundo. El segundo, claro, porque Metal Gear, el 2 es de Play 2 ya. El primero es solo de Play 1. Bueno, me pasó con Metal Gear Solid 3 que la primera vez que lo jugué lo odié. Upa. Dije, esto no es para mí. Este tipo de espionaje, de juego lento. Claro, era muy chico y no había terminado, creo que ni de pasar las primeras 2 horas de juego. Pero me había llamado mucho la atención la dirección cinematográfica, especialmente en la escena con Ocelot, cuando lo conoces, que dice Revolver Ocelot por todos lados y me parece impresionante, sin conocer a Hideo Kojima en ese momento todavía, sin entenderlas o ver las intenciones de él como director, las intenciones de él como director, pero también sin haber jugado los anteriores, ¿no? Porque cuando me lo prestaron, me dijeron, no, igual tranca, este lo podés jugar primero. Le digo, no, bueno, pero hay un Metal Gear 1. No, pero ese es otro Snake. Y es como, bueno, ¿cómo? No sé, no entiendo nada. Vamos a jugar con este. Este se llama Big Boss. Perfecto. Entonces al principio lo detesté. No lo pude ganar. Muchísimos años después, ni siquiera con las versiones de Play 3, ¿no? Ya directamente de vuelta en Play 2, le volví a dar una oportunidad ya conociendo quién era Hideo Kojima y me acuerdo que estaba por salir la Play 3, y si mal no recuerdo, Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots, no sé si no fue el launch title, de título de lanzamiento de la Play 3, o estuvo cerca ahí, y recuerdo haber visto cinemáticas y haber visto gameplay y decir,
nah, pero esto no puede ser lo mismo que cuando yo jugué, me parecía malísimo y no me había gustado. Entonces ahí volví a darle una oportunidad. Pasé a duras penas las primeras horas, entendí con muchos más videojuegos encima lo que Metal Gear Solid como juego, ni siquiera el tercero, tenía para ofrecerme, y terminé enamoradísimo de Kojima hasta el día de hoy. Me parece que si recién hablábamos de lo increíble que se sentía a nivel cinematográfico God of War y estas transiciones de juego a gameplay, de gameplay a juego, Kojima es el maestro de hacer eso. Ya sabemos que el tipo quería hacer cine y terminó siendo videojuegos y lo demuestra. Y además Metal Gear Solid 3 me encantaría recomendárselo a todos aquellos que tengan un cierto estigma por el gaming japonés y por el approach de japonés hacia las historias, porque empieza súper militar, súper estadounidense y después Termina en la falopa pura. Dragon Ball Z, sí, pero hecho videojuego de espionaje, pensando en todos los Les Enfants Terribles, pero me terminó gustando muchísimo, y son de esos juegos que 100% terminé disfrutando más por su narrativa que por su gameplay. Y las secciones de gameplay terminaban siendo más un trámite para poder ver la próxima cutscene. Por suerte después Kojima en el 4 me hizo 17 horas de cutscene y casi lo mismo que de gameplay, así que ya era como ver una película, pero con el primero con el 3 me pasó eso. Me pasó que entendí con Metal Gear Solid 3 lo que era la dirección cinematográfica en videojuegos. Deja una marca registrada Kojima en eso. Un poco es una recomendación general si estás del otro lado, de sentarte a jugar sus videojuegos con la intención de por momentos ser un espectador pasivo. No todo el tiempo, pero sí en algunas partes, digamos, donde hay grandes momentos de cinemática. Juaco, entonces, si alguien tiene una PlayStation 2 en el momento, tenemos God of War, tenemos God of War 2, tenemos Metal Gear Solid 3 y tenemos quizás el juego que para muchos fue el más importante de PlayStation 2, un juego súper popular. ¿Cuál es tu experiencia con Resident Evil 4? También trastabillada. Empecé desde chico, que yo me considero una persona muy asustadiza, extremadamente asustadiza, tanto con películas como con videojuegos. No había jugado hasta el momento ni Resident Evil 1, ni Resident Evil 2, ni Resident Evil 3. Y me acuerdo estar en la casa de un amigo, muchos años después de que salga Resident Evil 4 para Play 2, y lo jugamos en Wii. La versión de Wii, ¿no? Que tenía sí, para apuntar, y que era hasta un poco más fino y más fácil, y no me sentía tan indefenso, y de pronto es como que me dijeron, che, esto es Resident Evil ahora. Y yo dije, pensé que esto se veía desde arriba, te saltaba Nemesis por la ventana, te perseguía por toda la mansión y no te sobraban las balas. Y de pronto empecé a entender ese approach más a la acción que le dieron con Resident Evil 4 cuando cambiaron a la tercera persona, lo cual me parece un cambio espectacular, y lo mantuvieron ahora con los remakes. Pero mi experiencia fue mala porque no podía pasar la primera parte del pueblo, digamos. Difícil igual. Venía todo muy bien hasta que aparecía Mr. Motosierra, y ahí ya era querer cerrar el juego porque no soportaba el nivel de tensión que me sigue pasando hoy a mis 30 años, en 2025, con juegos que son puramente terror. Pero Resident Evil 4 es un juego que me hizo amar el género survival horror. Pero el género survival horror como lo plantea Resident Evil, ¿no? Con manejo de inventario, con mejora de armas. Bueno, justamente ese gustito RPG que tiene, ese gustito de rol que tiene los juegos de miedo, digamos, o los juegos de terror como Resident Evil, que están orientados. Después ya sabemos, yo detesto Resident Evil 5, detesto Resident Evil 6. Me parece que ya se fueron directamente por el lado de la acción y dejaron todo eso de lado. Hoy en día, por suerte, lo trajeron, no solo los remakes, sino las nuevas entregas. Pero todo lo que vos estás viendo que hace Resident Evil bien hoy, con este approach, lo hizo Resident Evil 4. Manteniendo la estructura de puzzles y de acertijos que tenían los primeros juegos, manteniendo ese nivel de tensión y de manejo de inventario y de balas y todo, pero haciéndolo un poco más accesible. Y aparte, con otro personaje increíble, bien al estilo Capcom, que con tonos un poco vergonzosos, ¿no? Por momentos, cringe, dirían los niños hoy en día. Y por momentos muy serio también, de mucha acción.
y que también otro juego que para el momento se veía espectacular, y el nivel de inmersión que generaba con sus gráficos, con su ambientación y por lo menos en las primeras 5 o 6 horas ese nivel de soledad que tenés con Leon en España, me parece que es un 10 por todos lados, y me parece una muy buena forma, si tenés una Play 2, de entrarle al mundo de los videojuegos de terror sin sentir tanto miedo de entrada y no irte a jugar un Silent Hill o un Fatal Frame o cosas que son especialmente terroríficas. Tenemos entonces Resident Evil 4 como uno de los más grandes exponentes de la PlayStation 2. Te acabamos de contar un juego, Freddy, los 3 imprescindibles de la consola. Pero si estás en la puerta de un local de videojuegos a punto de comprarte la PlayStation 2, así, escuchando en la radio, escuchando en cualquier lado donde puedas escuchar Juego Cruzado, viendo la transmisión de Fox Sports 3 en el celular, y querés saber la recomendación de Juaco Freire personal, dicha para vos, ¿qué juego sería? 100% Final Fantasy XII. Y repito, no por ser un niño Square Enix y no por ser solamente amante del género, me parece que, para los que no saben, Final Fantasy, cada entrega numerada es una entrega en sí misma, digamos, es una historia en sí misma, a menos que tenga un guión 2 o el título parecido con otro subtítulo, que existen los casos. Incluso el 12 tiene una continuación en Nintendo DS que se llama Revenant Wings, pero específicamente Final Fantasy XII no solo me parece un juegazo, no solo me parece... Sale casi al final de, creo que es 2006, fines de 2006, principio de 2007. La Play 3 es de 2006, así que sale justo al final del lifespan de la PlayStation 2. De la misma forma que podemos decir que The Last of Us llevó a la Play 3 al máximo de sus capacidades técnicas, Final Fantasy XII hizo lo mismo con la PlayStation 2. Se ve espectacular, tiene una historia increíble, autoconclusiva, es un juego largo, y si no te gustan los juegos de batallas por turno, bueno, este es el juego para vos, porque tiene el mismo sistema activo que empieza a aparecer de las peleas en la PlayStation 1, lo tiene con una libertad muchísimo más grande a la hora del combate en el mundo abierto. No hay nada de entrar a otra área para combatir y luego salir, no hay pantallas de carga, se hace todo en tiempo real, y aparte hay todo un sistema del manejo de la inteligencia artificial de tus compañeros, en donde vos podés armarle un set de instrucciones para que hagan exactamente lo que vos querés. Esto quiere decir, si el bicho tiene más de 30% de vida, pero yo tengo menos del 30%, entonces ahora tu objetivo va a ser curarme y defenderme para después... Bueno, y esto parece súper difícil, pero está hecho en un menú súper intuitivo. Entonces es uno de los Final Fantasy que más control te da a todo, que es fácil de entender, fácil de jugar, incluso si no tienen PlayStation 2. Tienen las versiones, creo que se llama de Zodiac Age, que salió para PlayStation 4, PC y para todo, que le agrega más cositas, pero si vos querés jugar en ese sentimiento puro original lo podés hacer. Y es una de las, es mi Final Fantasy Top 2, es una de las mejores historias que ha hecho Square Enix hasta la fecha. Es en un mundo que sigue la historia de Final Fantasy Tactics, que es el mismo planeta o la misma nación. Y la verdad es que es eso, buenos gráficos, buen combate, buenos personajes, fácil de entrarle, y una de las mejores joyitas que nos dejó la Play 2 en cuanto a nivel técnico, jugabilidad y todo. Si no te gustan los RPG japoneses, Final Fantasy XII te va a gustar. Recomendación entonces personal para Juego Cruzado de Juaco Freire. Final Fantasy XII es su imprescindible de PlayStation 2. Juaco, si la gente quiere agradecerse, quiere quejarse de lo que dijiste, ¿dónde lo puede hacer? Especialmente si quieren quejarse, los recibo en mis DMs de Instagram, en @JuacoFreire, lo mismo en Twitter, @JuacoFreire en Twitter. Y si quieren festejar o seguir charlando de jueguitos, siempre abierto. Realmente un honor, Juaco, tenerte acá. Muchas gracias por venir. No, muchas gracias a vos, Nico, por invitarme, y un saludo para toda la gente que está del otro lado. Escuchábamos entonces a Juaco Freire hablando de los imprescindibles de PlayStation 2. Vamos completando las consolas a medida que van pasando los programas. Veremos de acá a fin de año cuántas más podemos hacer. Y así se nos ha ido un nuevo programa de Juego Cruzado con un montón de contenido, con Ale Viró, con Juaco Freire, con un montón de cosas que estuvimos hablando. Realmente este programa fue realizado gracias al productor Jonás Zárate, a los operadores Ramiro Perelín, Julián Bordonava, al espacio Casa Marketing Registrado y Máximo Palma, por supuesto, la edición de Lucas Barro, las gráficas de Nahuel Leandro y la dirección de Juan Pablo Dama. Mi nombre es Nicolás Rábago Rabagón, y que esto ha sido un nuevo programa de Juego Cruzado. Nos vemos la próxima.